Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez vamos a repasar el embarazo y algunos de los cambios fisiológicos que tienen lugar en esta etapa y qué ocurre con la administración de medicamentos. Como siempre te digo, si te gusta este tipo de contenidos, házmelo saber en comentarios y déjame un me gusta. Comenzamos. Bueno, es evidente que durante el embarazo el cuerpo de la mujer experimenta modificaciones fisiológicas que son resultado de la adaptación al proceso que está viviendo. Entre ellas tiene lugar un aumento del peso corporal, que además suele estar influenciado por el peso corporal previo. Casi el 30% de esta ganancia de peso corporal corresponde al feto. Además, poco más del 10% le corresponde a placenta y al líquido amniótico, y existen otros factores también responsables de este aumento de peso, como son un aumento del tejido adiposo y del tejido mamario, un aumento del volumen sanguíneo y un aumento del volumen del líquido extracelular, entre otros. ¿Cuándo se produce principalmente esta ganancia de peso? Pues en el segundo y tercer trimestre, salvo cuando es embarazo múltiple, que la ganancia ocurre desde el primer trimestre. También en el embarazo ocurren cambios en el sistema cardiovascular. Aumenta el gasto cardíaco debido en parte a un aumento de la frecuencia cardíaca y a un aumento del volumen latido, así como un descenso de la resistencia vascular periférica. Y debido a que la velocidad de perfusión está aumentada, se puede favorecer la llegada de fármacos a la placenta. Como digo, aumenta el volumen plasmático y por tanto podría tener lugar una dilución de los componentes sanguíneos. Así disminuiría la concentración de hemoglobina y de hematocrito y también disminuiría la concentración de proteínas totales, albúmina y de glicoproteína ácida alfa 1. Recordemos que muchos fármacos se transportan en plasma o en sangre unidos a estas proteínas, ¿vale? Especialmente albúmina. Bueno, al aumentar el volumen plasmático también puede verse disminuida la concentración de fármacos de administración única. Bueno, el volumen plasmático, este aumento del volumen plasmático y por tanto este aumento del gasto cardíaco pueden conducir a un aumento del volumen de distribución de medicamentos, especialmente aquellos que son hidrosolubles. Y como digo, al disminuir la concentración de proteínas, muchos de estos fármacos se transportan en sangre unidos a estas proteínas, pues al disminuir la concentración de estas proteínas, aumentaría la concentración de fármaco libre, que recordemos que es aquel que realmente ejerce el efecto terapéutico. Bueno, además tiene lugar cambios en el sistema renal y en la función renal. Durante el embarazo se producen modificaciones tanto estructurales y funcionales del aparato urinario. Tiene lugar una dilatación de la pelvis renal y de los uréteres, y esta dilatación suele manifestarse durante el primer trimestre de gestación. Aumenta la vascularización renal, que junto a un aumento del volumen intersticial pueden conducir a un aumento en la longitud de los riñones, que puede observarse entre 1 y 1,5 centímetros de longitud. También tiene lugar una hidronefrosis y un hidrouréter fisiológicos del embarazo. El hidrouréter se caracteriza por un aumento en el diámetro de los uréteres y además se hacen más tortuosos y se deben en parte a la acción de la progesterona y a la posición del útero gestante. Tiene lugar una hipotonía y una hipomotilidad muscular. El volumen de los uréteres durante el embarazo puede aumentar hasta 20 veces, lo que favorece la retención de orina, y esto puede predisponer a la aparición de infecciones urinarias. Aumenta, como digo, el flujo sanguíneo renal y aumenta la tasa de filtración glomerular. Aumenta la reabsorción de agua y de electrolitos, y también al aumentar la tasa de filtración glomerular se ve favorecida la eliminación de determinadas sustancias por orina, como son vitaminas hidrosolubles, aminoácidos, creatinina, etc. En este caso también podría verse favorecida la eliminación de fármacos hidrosolubles por orina. Bueno, además, al aumentar el flujo sanguíneo renal, es decir, el flujo sanguíneo que llega a los riñones, y al aumentar la tasa de filtración glomerular, la consecuencia directa sería que aumentaría el aclaramiento renal de los fármacos.
y, por tanto, disminuirían las concentraciones terapéuticas. Esto requeriría aumentar la dosis de determinados fármacos. También hay que tener en cuenta que muchos de los fármacos que se excretan en orina se ven influenciados por el pH de la orina. Recordad que durante el embarazo puede verse aumentado el pH de la orina, es decir, la orina se basifica. Esto aumentaría la excreción en orina de determinados fármacos con carácter ácido débil. Bueno, también tiene lugar durante el embarazo cambios en el aparato digestivo. Disminuye el vaciamiento gástrico y disminuye el peristaltismo intestinal. Por tanto, aumenta la absorción intestinal debido a que esta disminución de la motilidad intestinal hace que permanezcan más tiempo los nutrientes o determinados fármacos y esto hace aumentar, como digo, la absorción intestinal. Además, puede verse afectado también el pH gástrico, disminuye la secreción ácida y aumenta la secreción de moco. Y como siempre decimos, el pH influye en la absorción de fármacos ácidos débiles y los fármacos con carácter base débil. Y como si el pH gástrico se basifica, esto favorece la absorción de fármacos con carácter base débil. También puede verse afectado el metabolismo de algunos fármacos y esto se debe en parte a la progesterona, que ya sabéis que aumenta durante el embarazo. La progesterona puede conducir a un descenso de la actividad del CYP1A2 y de la N-acetiltransferasa y, por el contrario, la progesterona aumenta la actividad del CYP3A4. Por tanto, al inducir el metabolismo o la actividad de esta enzima, la progesterona favorecería o induciría el metabolismo de aquellos fármacos que dependen del CYP3A4. También aumenta la vascularización hepática. Ya hemos visto antes que aumentaba la vascularización renal, pues aquí también aumenta la vascularización hepática. Y este aumento del flujo sanguíneo hepático puede conducir a un mayor aclaramiento hepático de los fármacos. En algunas situaciones, debido a que este aumento del flujo sanguíneo hepático aumenta el volumen de distribución y aumenta el aclaramiento de los fármacos, esto puede requerir aumentar la dosis de determinados fármacos. De todas formas, también se ha visto que en el embarazo también se ha visto que aumenta la sensibilidad a la acción hepatotóxica de algunos antibióticos, como por ejemplo tetraciclinas y eritromicinas. Gracias por haber llegado hasta aquí y bueno, espero que te haya resultado de interés y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte.